Shalom a todos, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este nuevo tiempo de aprendizaje en Hablemos acerca de. Quiero saludar a todos los hermanos que están presentes en Facebook Live. Shalom Javier, Shalom Miki, Dayanira, Shalom César, mi esposa Connie, Shalom todos, bienvenidos a este nuevo tiempo para aprender de las Escrituras. Shalom a todos los que nos están viendo también desde nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías. Hoy tenemos un tiempo de aprendizaje muy interesante, muy curioso. Vamos a tratar un tema bien interesante, ¿sí? Antes de eso vamos a darle gracias a Adonai. Gracias te damos, Padre, bendecimos tu nombre, danos de tu entendimiento y de tu sabiduría en todo lo que nosotros aprendamos conforme a tu Torá y tus mandamientos. Gracias, Padre, bendito seas, en el nombre de Adón Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos, amén. Bueno, hoy tenemos un tema, como les menciono, muy profundo, muy interesante. El otro día estaba yo conversando con mi esposa y conversando recordé una frase hebrea que a mí me llamó mucho la atención en mis primeros años de traducción de las escrituras, y hoy quiero compartírsela a ustedes. ¿Sí? Se trata de un modismo hebreo muy curioso, ¿sí? Para algunos tal vez es un tanto ridículo, para los que no lo conocen, ¿sí? Y tal como han podido notar en el título en el video, vamos a tratar el tema de esta frase, ¿sí? ¿Quiénes son en la Biblia, en las escrituras hebreas, los que orinan contra la pared? ¿Sí? Es bien interesante esto, vamos a aprender acerca de este modismo hebreo y su significado, ¿sí? La expresión, ¿sí? Esta expresión es un tanto curiosa y desconocida para muchos, pero vamos a ver que en las escrituras, en la Biblia hebrea, aparece esta expresión. No es algo que no está en las escrituras, sino que aparece en el texto hebreo. Pero ¿qué pasa? En las traducciones modernas no aparece, no está. Se omite o se intercambia por otra palabra un tanto más agradable, menos vulgar, ¿no? Para ellos, ¿sí? Para ellos, para las personas, ¿no? Porque ellos presentan esa obra para el lector. Pero cuando se intercambia deliberadamente esto, se omite un hebraísmo muy interesante. Vamos a ver que aparece en varias ocasiones en las Escrituras. Vamos a leer en 1 Samuel 25-22. En este primer uso de la frase en las Escrituras, David es el que habla, ¿sí? El rey David, y él está indignado porque Nabal, este hombre tan conocido, Nabal significa marchito o desgraciado, asimismo dice Abigail a David, él es como su nombre lo menciona, ¿sí? Un hombre no digno, necio, que no era justo delante de Jehová, y este hombre no quería seguirle dándole la comida a los siervos de David a cambio de protegerle a los hombres de Nabal el campo, ¿sí? Contra los posibles ataques que podría tener. Entonces Nabal ya no les quiere dar la comida. David, indignado por eso, va con todo su ejército en contra de Nabal y su casa. Él está hablando con Abigail en ese momento, cuando vamos a ver ahora, y él amenaza, ¿sí? Con matar a todos los hombres de su esposo como represalia. Vamos a ver en el versículo cómo aparece. Veamos 1 Samuel 25-22. Y dice así: así hará Elohim a los enemigos de David, y así añadirá: si dejaría yo de todo lo que es de él, ¿no? De Nabal, hasta la mañana, uno que orina en la pared. ¿Sí? Asimismo dice en el texto hebreo. Vamos a ver en la pantalla a continuación este mismo versículo en el texto hebreo.
Veamos en la pantalla y vemos en el texto hebreo, en el texto masorético, que dice, así hará, ¿no? Así hará Elohim a los enemigos de Obed y David, y así añadirá Yosif, si yo dejaría de todo lo que es suyo hasta la mañana el que orina en la pared. ¿Sí? Aquí está la frase que tenemos como importante. Mashtin Bakir. Bekir, perdón. Mashtin Bekir. Esta frase literalmente significa el que orina contra la pared o en la pared. Mashtin, el que orina, Bekir, en la pared. Pero si nosotros vamos a este mismo versículo en varias traducciones, vamos a ver que aquí tengo varias traducciones, no se traduce de esa manera. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Vemos que traducen esa palabra como un varón, ¿sí? En cambio, la Biblia católica, la del Jubileo, dice ni aún meante a la pared, ¿sí? El que orina a la pared, lo traduce literalmente. Pero si nosotros vamos a la Dios habla hoy, por ejemplo, lo traducen como varones parientes suyos, lo interpretan de esa manera. Aquí lo traducen en la Nueva Biblia de las Américas, un varón. Vamos a la Reina Valera más abajo, la Reina Valera de 1960, también lo traducen como un varón. En cambio, la Reina Valera original, porque la Reina Valera es una revisión, la de 1960, si nosotros nos vamos a la Reina Valera antigua, que está aquí, es la Reina Valera del 1500, llamada la Biblia del Oso, traducida por Casiodoro de Reina, este hombre tradujo literalmente este versículo y dice que de aquí a mañana no tengo de dejar de todo lo que fuere suyo ni aún meante a la pared. Vemos en español antiguo cómo se traduce literalmente este texto. Él lo traduce como meante a la pared, al igual que la Biblia católica. ¿Sí? Entonces vemos que hay traducciones que sí lo traducen literalmente, que son muy pocas, pero los traductores modernos se inclinan por traducir el texto interpretadamente y para su entendimiento menos vulgar o menos ridículo. ¿Por qué? Porque esto nos da pie, si esta traducción de Casiodoro de Reina, meante a la pared en español antiguo, nos da pie a investigar acerca del sistema de interpretación de los traductores modernos y los comentaristas modernos cuando se enfrentan a estas locuciones, a estas frases que para ellos son desconocidas o aparentemente son ridículas, ¿no? Para ellos, porque no las conocen, por ende no les dan la importancia que merecen, ¿sí? Aquí en este texto David no utiliza la palabra Adam o la palabra mucho más común en textos hebreos que es Ish, que significa varón o también hombre, ¿sí? Él no utiliza esa palabra tal como aparece en las traducciones modernas, sino que él utiliza un modismo hebreo, un hebraísmo llamado así. ¿Sí? Hebraísmo es una expresión idiomática netamente hebrea que se debe de traducir a los idiomas, a los demás idiomas con el sentido hebreo. No se puede quitar el sentido hebreo de ese hebraísmo, porque si no estamos nosotros distorsionando, desfigurando la expresión, ¿no? Entonces, él utiliza este modismo hebreo en un sentido, podríamos decirlo, despectivo y también ofensivo hacia Nabal y su casa. Pero ¿qué pasa? Hoy en día nuestra mentalidad moderna y occidental podría preferir que él use una frase o una expresión más suave, menos vulgar, ¿no? Para muchos, y él, ¿sí?, no hace eso, sino que él utiliza una expresión de su idioma hebreo. Y él vuelve a repetir nuevamente esta frase en el versículo 34, cuando Abigail está hablando con él y ella lo calma con sus palabras sabias
¿sí? Y ahí más adelante en la conversación, David se arrepiente, se abstiene de dar ese mal, de hacer ese mal en la casa de Nabal. Sin embargo, él conserva ese modismo hebreo y lo repite. Vamos a ver en el versículo 34. Dice así: sin embargo, vive Jehová, Elohim de Israel, que me ha retenido de hacerte mal, porque si no te hubieras apresurado y venido a mi encuentro, pues si habría quedado a Nabal hasta la luz de la mañana uno que orine en la pared. ¿Sí? Volvemos a tener esta expresión, volvemos a tenerla. ¿Sí? Entonces, como menciono, los traductores, ¿sí?, tienen esta frase un tanto ridícula, por lo que no la colocaron en sus traducciones, sino que utilizaron la palabra varón u hombre. Pero vamos a entender que el modismo no es para nada grotesco ni vulgar, para nada, ¿sí? En el momento en que se dijo, no se daba ese sentido grotesco, sino más bien era un sentido de la justicia que se estaba dictaminando en ese momento, sentenciando al líder injusto de esa casa, en este caso Nabal, porque vamos a encontrar, hermanos, que esta frase aparece estrictamente en el mismo contexto siempre, o sea, siempre se utiliza en el contexto de una sentencia a un líder de una casa o de un reino y su descendencia. ¿Sí? Entonces vamos a ir a otro versículo donde vamos a notar que esta expresión hebrea no la utiliza solamente David, un ser humano, sino Elohim. El mismo Elohim, Jehová, utiliza esta frase, el que orina en la pared. ¿Sí? Él lo utiliza. Vamos a 1 Reyes 14:10 y dice así: por eso, he aquí, haré venir mal a la casa de Jeroboam, que es Jeroboam, y cortaré de Jeroboam al que orina en la pared, esclavo y libre en Israel. Encenderé fuego tras de la casa de Jeroboam, como se enciende el estiércol, hasta su totalidad. Vemos que Jehová Elohim está hablando en primera persona, diciendo que va a extirpar, va a cortar rotundamente, va a destruir a todo el que orina en la pared de la casa de Jeroboam. Esto en nuestro idioma español no tiene ningún sentido y uno diría, bueno, se está burlando, ¿no? Pero no se está burlando, él está hablando algo claro que en ese momento se entendía perfectamente, pero como nosotros fuimos privados por nuestro propio pecado de nuestra identidad hebrea, ya no reconocemos estas frases, estas expresiones idiomáticas, estos hebraísmos, porque nos fue quitado por el mismo Elohim, nos fue quitado el idioma, nos fue quitado nuestra identidad, y el lenguaje es algo, o sea, es lo primero de la identidad, el hablar como hebreo, ¿no? Es lo principal de una nación, el idioma. Una nación sin su idioma pierde su identidad, porque dentro del idioma está la cultura, dentro del idioma está la expresión, la manera de hablar, ¿sí? Su manera de ser. ¿Sí? Entonces, esto es fruto de nuestro pecado, por eso estamos en la dispersión y no comprendemos estos textos, justamente por eso. Entonces, aquí Jehová, en 1 Reyes 14:10, está hablando a través del profeta Ahías. Y el profeta Ahías está hablando a la esposa del rey Jeroboam, la cual fue enviada por el rey mismo para preguntar si su hijo enfermo iba a sanar, se iba a recuperar. Elohim, como leímos, dictamina esta sentencia en contra de la casa de Jeroboam por todos sus pecados con que hizo pecar a Israel. Él es el que hizo pecar a Israel. Recordemos que siempre se menciona así, Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Por eso Jehová exterminó por completo la casa de Jeroboam. Esta es la sentencia, esta es la sentencia. Este es el juicio que Jehová dictaminó contra la casa de Jeroboam. Entonces, él hace
él utiliza este modismo hebreo, esta expresión idiomática que se utiliza solamente en este contexto para sentenciar a muerte a toda la descendencia de un hombre. ¿Sí? Antes de explicar el significado de esta frase, veamos otro ejemplo. Primera de Reyes 16, 10 al 11. En este caso, el rey Zimri es el que tiene que ver con esto. Esto es parte del Reino del Norte. ¿Sí? Esto es una historia del Reino del Norte donde los reyes se mataban unos a otros, ¿no? O sea, un rey ocupaba, perdón, un comandante, por ejemplo, el comandante Zimri ocupó el lugar, le usurpó el trono, ¿no? Como se dice, al rey, eh, a este rey, ¿no? El rey Baasha. Vamos a leer. Y entró Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Yehudá, y reinó en su lugar. Y sucedió que cuando reinó, cuando se sentó sobre su trono, hirió a toda la casa de Baasha, el rey al que mató. No dejó de él ni uno que orina en la pared, ni sus redentores, ni sus amigos. O sea, toda la simiente fue destruida. Vemos que esta expresión se utiliza siempre cuando se extermina por completo una simiente, por causa del líder, del jefe de la casa, que fue injusto delante de Jehová. ¿Sí? Entonces, nuevamente vemos esta frase, esta expresión. Vamos a ver un último ejemplo, porque todos estos son los casos en los que aparece esta frase y estamos viendo que siempre se da en el mismo contexto. Veamos en 1 Reyes 21:21, esto es hablado por Jehová nuevamente a través de Elías, Elías, y dice así: He aquí traeré hacia ti mal, y consumiré después de ti, y cortaré de Ahab a cada uno que orina en la pared, y esclavo y libre en Israel. Vemos que Adonai, aquí Jehová, habla y sentencia al rey Ahab, que es Acab, tal cual, ¿no? Idénticamente como lo hizo con Jeroboam. Utiliza la misma frase, esclavo y libre, el que orina en la pared, él va a exterminar. Entonces, estas muchas traducciones que vimos anteriormente dejan de lado esta expresión idiomática hebrea por un simplemente hombre, aunque la expresión se refiera a los hombres, porque obviamente los hombres son los que orinan en la pared, ¿no? Aquí en este contexto, ¿no? Pero se deja de lado el modismo y su tono despectivo, su tono de sentencia, y eso hace que se pierda este sentido, este mensaje para la mayoría de los lectores, los que no conocen hebreo y los que no acostumbran a buscar en varias versiones. Pero las palabras hebreas, como vimos, son el que orina contra la pared, refiriéndose a un castigo de la totalidad de la simiente. ¿Sí? O sea, hay muchas interpretaciones acerca de lo que significa en realidad esta frase. Algunos dicen que se refiere a los esclavos, pero vemos en el contexto que no se refiere solamente a los esclavos, porque dice esclavos y libres. Otros dicen que se refieren a los perros, un animal, cosa que no tiene ningún tipo de sentido con el contexto. Pero otros, ¿sí? Otros se refieren a esta frase correctamente como desde los niños hasta los adultos, o sea, a toda la simiente de esa persona. Y esto va perfectamente con el contexto. ¿Por qué? Porque según muchos, los que orinan en la pared generalmente son los niños, son los jóvenes, ¿sí? Estos son los niños. Entonces, esta expresión despectiva denota que la sentencia es desde los adultos hasta los niños, o sea, una totalidad completa. Eso es lo que significa esta frase. ¿Sí? Lo voy a repetir nuevamente. Como los que orinan en la pared son generalmente los niños, lo que se está
diciendo en esos versículos son que se van a exterminar aún hasta los niños, hasta los pequeños de la familia. No se va a dejar a ninguno, hombre y mujer, de la familia, de la casa, de la simiente, de la descendencia, como se le quiera decir, de esa persona. Entonces vemos a Nabal, primeramente, ¿no? Vemos a Nabal como un líder de su casa, ¿sí? Que es condenado por ser una persona marchita, desgraciada, tal como es su nombre, Nabal, eso significa alguien que es marchito, que no fluye de vida de Elohim, sino que vive en la muerte, en su propio pecado, en su propia torcedura, ¿sí? Entonces, este hombre no lidera a su casa sirviendo a Jehová, sino que lo hace de manera torcida. Y él se pone en contra del ungido de Jehová, que es aquí el rey David, impidiendo que se le dé comida a los siervos de David. Fíjense que aquí Nabal está siendo injusto y perverso, porque los siervos de David están cuidando sus campos, están horas debajo del sol y en la noche fría, y lo mínimo que tendría que hacer esa persona es darle un plato de comida. Y así lo venía haciendo. Pero ¿qué pasa? Ahora que David es perseguido por Saúl y está siendo injuriado su nombre por muchos en Israel en ese tiempo, por eso Nabal lo llama a David el que huye de su señor de manera, de manera insultante, ¿sí? Entonces Nabal le impide a sus criadas, a sus criados, darle alimento a los siervos de David, ¿sí? Es interesante esto porque el alimento es algo fundamental y le está siendo injusto, pero esto es un fruto nomás de su manera de ser, de su vida, porque no nos cuentan las escrituras la vida de Nabal, pero ciertamente que fue una persona injusta, malo delante de los ojos de Jehová. Y así vemos a Abigail, su esposa, diciendo, él es conforme su nombre. Entonces eso dice mucho. Para que la esposa de él diga que él es conforme a su nombre, ella sabe muy bien cómo es él. Ella sabe muy bien cómo es Nabal. Entonces, esto, hermanos, esta condenación, ¿sí? Que no se pasa por alto, porque si bien es cierto, David no destruye la simiente de Nabal, ¿sí? No destruye a Nabal, luego Jehová lo va a hacer, matando a Nabal y haciendo juicio a la casa de Nabal, Jehová mismo. Esto no pasa desapercibido por Elohim. Entonces, esto viene a ser como una base, viene a ser como el punto inicial de lo que sucede luego con los reyes. Porque así como sucede con Nabal, siendo el líder de su casa y no llevando la responsabilidad que merece, él no tiene el liderazgo marcado, un liderazgo recto delante de Jehová, por eso es sentenciado. Asimismo, Jeroboam, él guía al pueblo de Elohim, él es puesto como rey en Israel por el mismo Elohim, y él no guía correctamente, sino a la idolatría al pueblo. Y él hace pecar de una manera abominable al pueblo de Israel. Por eso Jehová dictamina la sentencia en contra de su casa, no solamente de él, sino de su casa. Imagínense qué debe ser, ¿no?, el gran pecado de Jeroboam, el que él hizo contra el pueblo de Jehová, que él exterminó toda la casa de Jeroboam. No hay ni un solo descendiente en la tierra de Jeroboam desde hace milenios. No existe ni un solo hijo de Jeroboam en la tierra. Fue totalmente destruido. Por eso se ocupaba esta frase, se utilizaba. ¿Sí? Es algo
que solamente ocurre en este contexto. ¿Para qué? Para ver, para demostrar que la simiente, ¿no? La simiente en este caso sufre las consecuencias del pecado del líder de la casa. Esto es algo que se puede ver, porque el liderazgo es de suma seriedad, conlleva mucha responsabilidad, de temor de Jehová. Entonces los que orinan en la pared vienen a ser todos los varones, desde niño hasta adulto, que ninguno va a quedar. Una exterminación completa de la familia, de la simiente. Asimismo, Jehová lo habla y lo dictamina en estos versículos, cosa que en las traducciones modernas no se puede ver, no se puede contemplar. ¿Sí? Y es una frase muy, muy interesante, y ver cómo aparece en siempre el mismo contexto nos da el sentido real de la frase, ¿sí? Nos da el sentido primordial de la frase, ¿sí? Y la responsabilidad que deben de llevar los varones, siendo sacerdotes de su casa, para que no sea dictaminado por Elohim esto, y diga a todos los que orinan en la pared de su casa, en sentido despectivo y humillante, porque decir eso de la casa de un rey, decir que sus niños orinan en la pared de un rey que vive en un palacio, eso es despectivo, humillante, totalmente bajo, cayó en lo más bajo, ¿sí? Porque obviamente esto es en sentido retórico, en sentido simbólico, ¿sí? ¿Sí? Esto pasó de ser del sentido literal al sentido simbólico, porque al inicio fue así, así funciona el idioma, al inicio fue así. Se le decía los que orinan en la pared porque así eran los niños, pero si estamos pensando en un contexto de realeza donde se vive en muchos lujos, obviamente que los niños no van a hacer eso en el palacio y van a ser educados correctamente para que no lo hagan. ¿Sí? Entonces vemos que la frase tomó un sentido simbólico, un sentido alegórico de toda la simiente siendo destruida. ¿Sí? Esta es la expresión. ¿Sí? Entonces es bien interesante esto, por eso Adonai nos da este mensaje hoy a los varones de Israel, de su pueblo, para que no se diga tal desprecio de Elohim hacia su casa por descuidar su familia, sus hijos, su esposa, lo que él es para servir a Jehová. Y Jehová dictaminando esta exterminación completa de la familia. ¿Sí? Tremendamente humillante para los varones que no sirven a Jehová en este tiempo, porque Elohim no cambia, y Elohim hace siempre el mismo juicio. Voy a leer los comentarios. El hermano Javier dice: qué impresionante, nunca me había enterado de esa frase, cómo han mutilado la palabra de Adonai. Asimismo, hermano, en la Reina Valera 1960, que es la traducción que muchos tienen, no la van a encontrar nunca esta frase, justamente por el desconocimiento de estos traductores, pensando que el poner estas palabras en su obra, en su traducción, iba a causar tal vez un sentido negativo, un sentido, como mencioné al inicio, grotesco, pero es justamente por su mala interpretación y por desconocer el idioma hebreo, por desconocer sus frases. Entonces el traductor debe de tener conocimiento del texto que está traduciendo. ¿Sí? Pero justamente eso es lo que pasa. Los traductores traducen conforme a sus ideas modernas, no conforme a la frase, a la palabra que se dijo en esos siglos, en esos tiempos muy, muy antiguos. Porque en realidad la traducción, el mensaje de la traducción es siempre dar, explicar, ¿no? De una manera
fácil y entendible lo que se dice en otro idioma, con el mismo sentido, para que se entienda de manera o lo más semejante posible. Eso es lo que se quiere dar, ¿no? El mensaje que se quiere dar. Por eso se debe de entender correctamente esta frase, esta idea. ¿Sí? Y es tremendamente importante conocer el idioma hebreo y todo el mensaje que conlleva esta frase, que para algunos puede ser un chiste, pero para otros es algo muy serio. Y así es, porque Jehová no se anda con rodeos y él sabe lo que dice. Entonces, a todos los varones de la casa de Israel, nosotros, como pueblo de Elohim, servidores del Adón Yeshua, debemos de tener siempre presente estos juicios de Jehová en contra de los que no hicieron lo que tenían que hacer, de los que no guiaron correctamente al pueblo ni a su casa. Nosotros a nuestra casa. Eso nos compete y eso debemos de hacer, siempre conforme a la Torá, siendo como jueces, diciendo así dice en la Torá, así voy a hacer. Porque los jueces hacían eso, tenían la Torá como constitución y cuando venía el pueblo a ellos, ellos juzgaban conforme lo que decía en el texto. Así dice en la Torá, así mismo como ahora se utiliza la constitución de una nación y dicen, bueno, así dice la ley número tal. Bueno, así dice el mandamiento de Jehová conforme a este asunto. Entonces, así mismo nosotros debemos de ser, juzgar correctamente todo y decir así es como se debe de hacer, así dice en la Torá, no debemos torcerla, no debemos de hacer algo equivocado, algo diferente, ni profanarla, sino guardar conforme está en el texto, en lo que Adonai nos dejó. Ciertamente que es muy interesante y quería compartir esto con ustedes, hermanos, que recordé, ¿no? En estos días y es muy interesante el poder compartir con ustedes digamos, estos puntos, ¿no? Estas frases, estas palabras que no se ven a simple vista y que como en el proceso de traducción uno se enfrenta delante de estas frases en hebreo, ¿no? Que en su idioma desconoce y que debe de investigar, debe de entender bien qué significa, ¿sí? Entonces me tomé el tiempo de compartirles esta tan curiosa e interesante frase, expresión idiomática hebrea para que nosotros también tengamos conocimiento de la redacción real que está en el texto y no vivamos engañados o desconociendo esto que puede ser tal vez algo que no cambia nuestra emuná, pero que nos da un entendimiento más claro en cuanto a estos asuntos, de cómo Elohim obra, dice y que Él hace justamente en estos asuntos de la simiente, ¿sí? Y cuando se trata del pueblo de Elohim, más todavía, porque estamos hablando de reyes, de los que llevaban al pueblo, los que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Elohim, porque el rey es Jehová, ellos en realidad son representantes del rey. Porque Israel tiene un solo rey y es Jehová. Los hombres son representantes de Jehová. Y si ellos no guían correctamente al pueblo de Elohim, están siendo siervos malos. Por eso, tan grave la sentencia en contra de estas personas. En contra de estas personas que tenían autoridad y no supieron ejercer su liderazgo correctamente, sino que se desviaron tras su propio corazón. Nosotros no somos reyes, pero sí somos hombres de familia, que guiamos una casa, a los que tienen hijos, ¿no? Entonces, ciertamente que Adonai nos pone en conocimiento para que nosotros lo tengamos presente. El hermano Miki dice, buena enseñanza, hermano, nunca había oído esto. Ciertamente que Adonai es el que revela todas estas cosas y que nos da el conocimiento de estas cosas que no son visibles y que son
muy, muy importantes. Vamos a darle gracias a Adonai. Bendito eres, Padre, gracias por tu palabra, por tu preciosa bondad hacia nosotros. Gracias porque tú eres justo, recto delante de todos, Padre. Tú eres el juez de toda la tierra y tú dictaminarás sentencia a cada uno conforme a sus obras. Y a los afligidos de tu pueblo tú los salvarás en el juicio. Bendito seas, Padre, en el nombre de Adón Yeshua. Gracias por esta palabra que tú nos has dado y el aprendizaje conforme a tu palabra. Amén y amén. Amén, hermanos. Adonai sea con cada uno de ustedes. Espero que haya sido de edificación y de bendición este tiempo para aprender de las Escrituras. Recuerden que será subido al canal de YouTube Somos el Cuerpo del Mesías y a nuestro sitio web somoselcuerpodelmesías.com. Hermanos, también pueden descargar en nuestro sitio web la traducción que he estado utilizando, que es la traducción textual del hebreo, la traducción en la que he estado trabajando en estos últimos 5 años. Así que, hermanos, recuerden, somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza. Shalom a todos.